Saludo para usted que está viendo este video, si es por primera vez, un saludo y muy bienvenido a esta página El Tiempo No Será Más, y un saludo a todos los hermanos en cualquier parte del mundo, también los hermanos en Cristo, los hermanos árabes y también los que están en el continente europeo y en el continente americano. Dice la palabra de Dios que si creemos que Jesús murió y resucitó, entonces seremos salvos. Esta es la tercera parte que hablamos sobre el tema del arrebatamiento de los primogénitos y sobre el tiempo del fin o la segunda venida del Señor. Vamos allá con la tercera parte. Bueno, vamos a seguir entonces atrasando lo que es el arrebatamiento y la segunda venida o el tiempo del fin, para que no nos quede ninguna duda a nosotros, porque hay mucha ignorancia en el pueblo del Señor con respecto a esto, porque han venido muchos ministros, pastores, como ya lo mencionamos, que están enseñando de una forma diferente a lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado, que es el apóstol que de los gentiles, que Dios escogió, que nuestro Señor Jesucristo lo escogió para que Él nos enseñara su doctrina y todos los, las profecías que son para nosotros y para el pueblo de Israel. Entonces quiero aclarar también que esto no estamos poniendo nosotros el día y la hora, sino que estamos aclarando más o menos el tiempo que se dará, el tiempo de fin, la segunda venida, y más o menos el tiempo que va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Ahora el día y la hora no lo sabemos, pero hay mucha gente confundida porque así se le ha enseñado, así lo han trazado otros que han enseñado sobre este tema. Entonces hay una gran confusión en el corazón y en la mente de muchos hermanos, por no decir en la mayoría, que todos dicen que estamos errantes y que nadie sabe la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, algunos se oponen en sus corazones y en sus mentes, que aún hasta ya me han llamado falsos profetas por estar diciendo y enseñando sobre estos temas. Pero usted tendrá la última palabra. Yo no trato de cambiar ni obligar a nadie que me crea, sino pegado más a las escrituras, como el apóstol Pablo nos enseña, o a Timoteo. Como lo decíamos al principio, en las profecías hay 4 tiempos, entonces ahí está la confusión. Entonces sabemos que hay 2 tiempos que el Señor dijo que iba a venir a traer a los primogénitos. Entonces eso sí, nadie sabe el día y la hora, pero eso no quiere decir que no sepamos más o menos el año y el mes que esto va a suceder. Entonces lo que nosotros no tenemos permitido es saber el día y la hora, pero sí tenemos que estar velando. Pero si Dios ha dejado señales, ha dejado tiempos también, y a dónde más o menos va a suceder este evento que estamos hablando. Entonces seguimos, vamos a ir a nuestro capítulo base, que es en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Aquí el Señor, como ya lo enseñamos, nos está hablando de la segunda venida, está hablando del arrebatamiento de la iglesia y lo que va, las señales que van a suceder antes de eso. Ya hablamos sobre la apostasía, esperando que haya quedado muy claro. Si no ha visto, les ruego que vayan a ver ese video, que sería la segunda parte de estos temas. Hoy estamos con la tercera parte, que hoy vamos a tocar con respecto al continuo sacrificio, siguiendo lo que Pablo nos dice aquí, que son las señales, porque tenemos señales y son varias señales con respecto al fin, que son 3 años y medio, que comienza a la mitad del Apocalipsis, porque la gran tribulación, porque ese periodo se le mencionó de varias formas en las profecías. Me conoce como el tiempo del fin, le conoce como la angustia de Jacob, se le conoce también como tiempos, mitad de un tiempo. En el Apocalipsis se le conoce como la gran tribulación, pero hay varias señales en el tiempo de arrebatamiento de la iglesia y el tiempo de que Israel va a ser redimido nuevamente como hijo de Dios. Entonces tenemos varias señales que nos indican que vamos a llegar al tiempo
del fin, es decir, esos 3 años y medio a la mitad, que comienza la mitad de Apocalipsis. Con lo mismo, tenemos la apostasía que ya vimos en el video, el segundo video ya vimos sobre eso, ya creo que no hay duda. Tenemos también otra señal que se llama la abominación desoladora, que vamos a ver ahora, que yo le he puesto el continuo sacrificio, se va a llamar el tema de hoy, el tercer video. Vamos a ver que esa es una señal, y ahora lo que Pablo también nos está hablando aquí en Tesalonicenses. También tenemos que la ciencia es aumentada, se va a aumentar la ciencia, una ciencia digital que va a salir en el mundo, que ya está empezando, y muy aumentada, muy de admirarse sobre las cosas que van a salir en este último tiempo como señal. También otra señal que tenemos sobre el arrebatamiento o el tiempo del fin es que se iba a predicar este evangelio a todas las naciones, a toda tribu, a toda lengua, y sabemos que eso no ha sucedido todavía. Entonces esto tiene que cumplirse para que el arrebatamiento también se dé. Vamos a ver ese tema más adelante. También hay otra señal que dice Pablo, que se tocará la trompeta, y dice que a la final trompeta hay otra señal también, y vamos a ver en qué tiempo es que se toca esa final trompeta y quién la toca. También tenemos otra señal, se llama, esta señal, se manifieste el anticristo. Ya lo dijimos también aquí, entonces lo que Pablo está diciendo, que tiene que manifestarse, si no el Señor no viene por nosotros. También está la otra señal, cuando digan paz y seguridad, lo enseña también el apóstol Pablo. Entonces viene sobre ello destrucción repentina, y no escaparán, hablando del día del fin o la ira del Señor. Por eso les dije, este periodo tiene varios nombres. También tenemos que la humanidad va a llegar al colmo de los colmos sobre el pecado. Entonces vendrá la destrucción sobre todo el mundo. Estas son las señales, y vamos a entrar entonces en el 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 3. Vamos a leer, y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, lo que les decía, porque no vendrá sin que antes, que no vendrá el Señor Jesús por nosotros, sin que antes venga la apostasía, ya enseñamos sobre eso, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Estas son las señales que el apóstol Pablo nos da a la iglesia para que nosotros podamos apercibirnos. En el versículo 4 dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, oiga, en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la señal para que nosotros nos apercibamos y sepamos que el arrebatamiento lo tenemos a días o a horas. Esa sería la señal, digamos, quizás última, para poder nosotros apercibirnos que el Señor estaría a días. Entonces ya leímos esto, que el anticristo tiene que manifestarse primero, y va a ser la abominación desoladora, que también aquí le llamamos también el continuo, que va a quitar el continuo sacrificio. ¿Por qué quita el continuo sacrificio? Porque él es una bestia, como lo conocemos en el Apocalipsis. El Señor le llama una bestia. ¿Por qué bestia? Porque es un dragón, el hijo del dragón, o sea, el hijo de Satanás, que se conoce como dragón. Satanás, eso ya lo enseñamos también. Entonces, este anticristo, ya le dijimos por qué es anticristo en el tiempo de la enseñanza de la apostasía, pero yo le llamo que es una bestia, es decir, un dragón vestido de cordero, la bestia vestida de cordero. Entonces él, cuando se manifieste, aquí lo entendimos Pablo, que nos enseña en 2 Tesalonicenses 2, que tiene que manifestarse. Entonces, ¿cómo entendemos allá en Apocalipsis capítulo 13, versículo del 11 en adelante? Vemos cómo el anticristo viene, como yo les decía, como cordero, pero dice la palabra que habla como dragón. Vemos que la iglesia, si fue posible, va a ser engañada en estos 3 años y medio, que también se conoce como tiempo, mitad de un tiempo. También se conoce como los
42 meses, también se conoce como 1260 días, que es la mitad de el Apocalipsis. También se conoce como el tiempo de probar a los moradores de la tierra, el día de la prueba. Esos primeros 3 años y medio, donde el anticristo se va a manifestar como el Mesías y va a engañar a todo el pueblo de Israel, los va a engañar y ellos pensarán que su Mesías ha llegado al fin. Por eso él viene vestido como cordero, pero sabemos que es una bestia, que es un dragón disfrazado. Esa bestia que aún dice la palabra de Dios que engañará, si fuere posible, aún hasta los escogidos, hablando de nosotros que tenemos el conocimiento de las buenas nuevas de la palabra del Señor, escritos en nuestros corazones y en nuestra mente, como lo profetizó al profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31, que aparecería este nuevo pacto primero a los israelitas y después a nosotros, porque Dios no ha hecho ni un pacto con los gentiles, sino que lo hizo con Israel, como él lo profetizó al profeta Jeremías y a otros profetas. Pero porque ellos no lo recibieron, nosotros entramos, como Pablo nos enseña en el libro de Romanos y en otras cartas, que nosotros fuimos injertados. Se va a hacer en otra enseñanza sobre ese tema, porque muchos están diciendo que Dios hizo un pacto con los gentiles y Dios no ha hecho ni un pacto con los gentiles. Se ver el continuo sacrificio. Este tema vamos a irlo tocando ya por el caso del tiempo que nos apremia. Esta es una señal muy importante que aún en nuestro Señor Jesucristo nos indica que veamos y que entendamos como hijos de Dios. Se lo dice a los apóstoles, a los que eran los 12 apóstoles que iban a las 12 tribus de Israel, para eso fueron escogidos. El apóstol Pablo fue escogido para nosotros, el pueblo gentil. Entrar en este tema, esta gran señal para nosotros y para el pueblo de Israel, o sea, para los dos pueblos, para nosotros la iglesia y para el pueblo de Israel. Esta es la gran señal, donde el anticristo se quita la careta a la mitad de la semana. Entonces vamos a ver eso, pero para eso tenemos que comprender qué es el continuo sacrificio. El continuo sacrificio es una ofrenda que se dio por medio de la ley en el tiempo del pacto, que era el que era intermediario, era Moisés, el profeta Moisés, y se le dio en el Sinaí, y Dios le dio este tipo de ofrendas, de sacrificios que se daban continuamente cuando ellos ya estarían en la tierra prometida que se les prometió. Cuando ellos entraran tenían que hacer ya estas ofrendas. Entonces esto consiste que se hacía una ofrenda por la mañana y otra ofrenda por la tarde. Entonces, si usted quiere ver estos sacrificios, estos los encontramos allá en Éxodo capítulo 29, versículo 38. Entonces se mantenía un altar donde se hacían esos sacrificios en la mañana y otro en la tarde, dos en el mismo día, en la tarde y mañana. Uno se hacía en la tercera hora y la otra se hacía a la novena hora. Entre las dos tardes se mataban estos corderos que se hacían continuamente, y el altar se mantenía encendido sin que el fuego se apagara. Eso es lo que nos está diciendo también Éxodo capítulo 29, versículo 31. Esto lo ofrecerá, dice, sobre el altar 2 corderos de un año cada día continuamente. El 39 dice: ofrecerás uno de los corderos para la mañana y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Lo que yo les estaba diciendo, entre las dos tardes. Por tanto, debemos de saber el calendario lunar. Ellos se regían en el tiempo por el calendario lunar, no por calendario solar. Entonces, para saber esto, lo que es esto y el Apocalipsis, la profecía para Israel, tenemos que irnos al calendario lunar, que es diferente al calendario solar. Como yo les he explicado, los calendarios, los tiempos, si usted es primera vez que ve esto, le invito a que vaya a ver el video que hablo sobre los tiempos, el calendario solar y el calendario lunar. Ya dijimos que en el calendario lunar tiene 360 días, el calendario
solar tiene 364 días y que estos, bien el calendario lunar con el calendario solar se compone de 4 tiempos. También el lunar, ya dijimos que el calendario solar empieza a las 5 de la mañana y termina a las 5 de la mañana, las 19 horas, porque estamos hablando en el calendario original, no el calendario de este tiempo, que también tiene las mismas horas, pero le han puesto más horas. Por tanto, no vamos a entender las escrituras si lo pasamos al calendario actual, sino que tenemos que actualizarlo en el calendario original. Entonces, en el calendario original, como la luna y como el sol tenía 19 horas, entonces el calendario, el día según el calendario lunar, empieza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del siguiente día. Entonces tarde, mañana y tarde. Entonces, como les dije, el continuo sacrificio se hacía a la 3ª hora del día y a la 9ª hora de la tarde, al caer la tarde, entre las 2 tardes, dice ahí. Levítico 6:13 dice: el fuego arderá continuamente en el altar. Lo que les estaba diciendo yo, que ese altar no tiene que apagarse en ningún momento, todo tiene que estar encendido todos los días, no se apagará, dice allí Levítico 6:13. Número 28 del 3, 4, 5 y 6 dice: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año. Lo que decía son los corderos. Cada día será el holocausto continuo. Ese es el sacrificio que se va a volver otra vez a restaurar cuando empiece el Apocalipsis, es decir, cuando Dios ya desate el 7º sello, que es el 7º sello el que se desata primero. El Apocalipsis comienza cuando el Señor Jesucristo desata el 7º sello en el capítulo 8, no en el capítulo 6, porque muchos están predicando que el sello que desata primero es el capítulo del capítulo 6 de Apocalipsis, cuando dice que un caballo blanco, y no. El Apocalipsis empieza con media hora, que aproximadamente es 7 días y medio, aproximadamente esa media hora, y siguen otros eventos que son 30 días antes que empiece la primera trompeta. Eso lo vamos a explicar sobre los tiempos de esos tiempos en mitad de un tiempo, cómo van a ir repartidas las 7 trompetas o las 7 copas, pero les quería decir sobre esto. Entonces, en el capítulo 6, si usted es muy escudriña bien, parte por parte, allí no dice que es el primer sello, dice uno de los sellos. Uno de los sellos, no dice que es el primer sello, porque muchos lo están pasando que dice que es el primer sello, y allí no dice que es el primer sello, dice uno de los sellos. No es que cuando nosotros decimos uno de los sellos, puede ser cualquier sello, pero si allí dijera el primer sello, yo estoy de acuerdo, pero no lo dice, dice uno de los sellos. Y cuando hablamos uno de los sellos, puede ser cualquier sello, pero el primero que se abre es el 7º sello, porque así empieza el Señor repartiéndole a los 7 ángeles las 7 trompetas. Bueno, como les digo, una cosa lleva a otra, es como las matemáticas, es como una cadena. Entonces ya lo salimos un poquito, pero vamos a entrar otra vez al tema. Vamos allá. Entonces ya vimos cuál es el continuo sacrificio, ya les quedó claro. Le invito a que traiga su Biblia, anote, y si no, vuelva a retroceder el video y vea lo que estamos diciendo aquí. Entonces creo que con esto nos queda claro que es el continuo sacrificio. Hay otros versículos, pero creo que con esto nos queda muy bien. Entonces vamos a ir a Daniel capítulo 9, que es lo que se le da a Israel, porque todo también se mueve por medio de Israel, como dicen que es reloj profético, y tiene razón, porque por medio de ahí también nos movemos. Y dice Daniel capítulo 9, 24, dice, aquí Daniel, cuando está orando, y se le presenta el arcángel Gabriel, uno de los príncipes de la corte celestial allá en el tercer cielo. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar, dice, la prevaricación.
Entonces Daniel capítulo 9 versículo 24 se le da todo lo que va a pasar con el pueblo de Israel hasta que sea redimido nuevamente, porque Dios los ha abandonado brevemente. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación. Y dice también: y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí el arcángel Gabriel está dando todo lo que va a suceder con el pueblo de Israel desde ese tiempo, desde que se da, empieza la primera semana hasta la semana 70, porque son 70 semanas que se dan al pueblo de Israel hasta que él sea redimido. Sabemos, hermanos, que este es como la fiesta de las semanas, y esto ya no lo voy a explicar porque me va a mucho tiempo, pero sabemos que son 70 semanas que están determinadas que iba a pasar sobre Israel para que pase todo esto. Está explicando al arcángel Gabriel a Daniel que todo esto va a suceder dentro de las 70 semanas. Sabemos que ya pasaron 7 más 62, ya pasaron 69 semanas. Falta una semana que es la semana del Apocalipsis, es decir, 7 años, los que vienen faltando para cumplir las 70 semanas. Por esta profecía vimos que ya se cumplió, que iba a ser otra vez destruido el santuario por un príncipe que ha de venir, que sabemos que fue un príncipe de un César de Roma, de un pueblo que ha de venir, que los romanos, que es el príncipe Tito, que destruyó allá en la generación 70, que también vamos a hablar sobre estas generaciones más allá, y que fueron esparcidos ellos por todas las naciones. Y también ya se cumplió también después que venía el Mesías y que iba a morir después de las 72 semanas. Sabemos que ya vino nuestro Señor Jesucristo y murió y ya resucitó, y por eso nosotros estábamos aquí. Pero falta la segunda, la última semana para que se selle la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, ¿qué quiere decir la prevaricación? ¿Qué significa prevaricación? Prevaricar es, por ejemplo, actuar de un funcionario público que dicta una resolución sabiendo que es contraria al mandamiento de Dios y que es injusta delante de los ojos de Dios. Esa es una prevaricación. Esto va a pasar hoy en la última semana. También tenemos otra palabra que va a suceder en esta semana, en la semana 70, es poner fin al pecado. ¿Cuándo pone fin? En ese tiempo, en ese periodo de 3 años y medio, 42 meses que yo les digo que se llama el tiempo del fin o la gran tribulación, es decir, la segunda mitad de la semana, es decir, de la mitad del Apocalipsis, esos 3 años y medio que conoce como tiempo y mitad de un tiempo donde el Señor cortó el tiempo, porque si no nadie sería salvo. Ese día terrible que empieza con las 7 copas de la ira de Dios, y cuando Él viene, el gran día, grande, manifiesto y terrible, cuando Él viene en la segunda venida. Entonces ahí viene Él, poner fin al pecado, al pecador, al impío. Eso lo vamos a ver en otro tema cuando hablamos del gran día de Jehová o la ira de Jehová o el tiempo del fin. Entonces ese es poner fin a todo el pecador. Como yo les dije, 2/3 partes de la tierra de los hombres serán cortados. De la tierra solo pasará 1/3 parte al milenio, donde también serán juzgados, o sea, van a ser juzgados también esos que sobrevivan. También aquí Daniel, y expiar la iniquidad. ¿Qué significa expiar la iniquidad? Dice que cuando Satanás, es decir, el hijo de Satanás, lo que habla Pablo, que se sienta en el templo de Dios como Dios, en el lugar santísimo, y que se hace pasar por Dios, cuando se quita la careta, entonces
el templo va a ser contaminado por este inicuo, como lo enseña Pablo. Entonces el templo tiene que ser purificado después que Satanás sea vencido, y vamos a ver cuánto va a durar esa, digamos, abominación desoladora cuando Satanás se sienta en el templo de Dios como Dios, pasándose pasar por Dios, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. Entonces expiarla y limpiar y purificar y ponerle fin al anticristo, es decir, cortarlo ya, apresarlo al anticristo, que hasta ahí va a llegar. Ese es el fin, limpiar y purificar para traer la justicia perdurable. La justicia perdurable quiere decir que es para siempre. ¿Quién trae la justicia? Nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. Sellar la visión, es decir, sellar ya la visión. ¿Cuál? Las 70 semanas. Sellar ya, porque ahí se termina la visión de las 70 semanas sobre Israel, y ahí se sella, ya no, porque ya no continúa más. Entonces cuando se sella es que se terminó la visión. Y ungir al Santo de los Santos es porque el Señor Jesucristo en el milenio, ya después que Él crea todas las cosas, va a ser otro tema, después lo vamos a explicar sobre ese tiempo, cuando Él ya ha venido, digamos, ha venido una segunda venida, ha vencido al anticristo y a todos sus demonios y a Satanás. Entonces Él, para empezar el milenio, tiene que sentarse en su trono de gloria, donde haya hecho nuevos cielos y nueva tierra, y vamos a explicar después. Entonces van a ungir al Santo de los Santos como Rey de Israel y todos los sobrevivientes y todos los salvos. Ahí se va a ungir en su trono de gloria aquí en la tierra, allá en Jerusalén. Eso significa ungir al Santo de los Santos. Entonces ya vimos, hermanos, lo que falta la última semana y cómo el anticristo se va a manifestar al principio, comenzando ya cuando se abra ya el séptimo sello, y después se abra el segundo sello, que está en el capítulo 12, que sería el segundo sello, que algunos lo conocen como es el primero, pero ya dijimos que están equivocados. Entonces sabemos que el anticristo va a engañar a Israel por 3 años y medio, hasta que él se quite la máscara cuando se siente allá en el templo de Dios. Ya la abominación desoladora donde mata a los sacerdotes, y a los sacerdotes le dan la potestad a él, y va a premiar a aquellos que lo acepten, y sabiendo que la abominación desoladora son aquellos que conscientemente saben que no es el Hijo de Dios ni es el Mesías, pero ellos le dan esa autoridad. Al principio, cuando él comience, va a dar permiso a Israel que empiece el continuo sacrificio, como se hacía en el tiempo de Moisés, porque Israel va a entrar otra vez en el pacto viejo, en el pacto que ellos tenían, como lo hacían en el tiempo antiguo, cuando estaba Moisés, antes de venir el nuevo pacto del Señor Jesucristo sobre ellos. Entonces ellos van a seguir con el continuo sacrificio, y a dónde vamos a ver a dónde empiezan con el continuo sacrificio y cuánto tiempo es el continuo sacrificio, y a dónde el anticristo corta ese continuo sacrificio, y lo que lo anuncia el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo, y aquí también el libro de Daniel 8:13. Vamos a ir a Daniel 8:13, y dice así: entonces oí un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, y hace una pregunta, y mire lo que dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación? Estamos hablando de la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados. Y los ángeles están dando un tiempo, si lo podemos ver, porque está haciendo una pregunta al otro ángel, y dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Entonces el ejército de Israel va a ser entregado por los levitas, o sea, unos sacerdotes. Va a ser entregados y va a ser pisoteado. Los van a encarcelar y los van a torturar a todos el ejército de Israel, porque va a ser entregado al anticristo, y el anticristo cuando él se revele como el hijo de Satanás, entonces los van a apresar a todos con los ejércitos gentiles. La fabricación de Torah, como yo les dije, va a haber sacerdotes que le van a entregar y lo van a coronar como Dios,
como dice el apóstol Pablo allá en Tesalonicenses, que este anticristo, este Nico, se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que dice aquí la predicación desoladora, que unos sacerdotes lo van a coronar como Dios, sabiendo ellos que no es Dios. Esa es la predicación. Y va a asolar a aquellos que no estén de acuerdo, los va a destruir. Entonces, para otra parte dice, para que sean purificados. Entonces Israel ahí se le quita la venda y se da cuenta que el Mesías que ellos lo aceptaron en los 3 años y medio no es el verdadero Mesías, sino que fueron engañados. Y entregando el santuario, es decir, estos sacerdotes van a entregar también al santuario a este anticristo, sabiendo ya que no es el Mesías, sino que es el anticristo. Entonces ellos, sabiendo eso, se lo van a entregar. No sé si lo hacen por miedo o no sé, pero ellos van a hacer esto. Entonces se llama la prevaricación desoladora, entregando el santuario y al ejército. Entonces vemos como el ángel aquí le pregunta en el versículo 13 del 8:13, dice: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? O sea, da un tiempo, como dijimos. Y en el 14 le responde y dice: hasta 2300 tardes y mañanas. Eso durará el continuo sacrificio. Dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces, en estas 2300 tardes entra el continuo sacrificio, la abominación desoladora, entregando al santuario y al ejército. 2300, 3 cosas. Va a empezar el continuo sacrificio, van a entregar el ejército y el santuario, y hasta el tiempo que va a ser purificado el santuario, que serían en 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. El 16 dice: oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel. Sabemos que es el arcángel Gabriel, el príncipe Gabriel, que está enseñándole a Daniel. Y dice: enseña la visión. El 17: vino luego cerca de mí, con su venida me asombré y entendí. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. ¿Para cuándo es la visión? Para el tiempo del fin. ¿Y cuándo empieza el tiempo del fin? A la mitad de la semana 70, es decir, a la mitad del Apocalipsis, donde empiezan los 7 ángeles que tienen las 7 copas. ¿De qué? De la ira de Dios. Entonces aquí le está diciendo Gabriel, le dice el otro ángel que está allí, le dice que le enseñe a Gabriel cuándo será estas cosas. Enseña la visión. Vino luego cerca de mí. Gabriel dice que volando con presteza llegó hasta donde está Daniel. Dice: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. 19 dice: y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Es decir, también Gabriel le iba a enseñar qué es lo que iba a pasar al fin de la ira. ¿Cuál es el fin de la ira? Al fin de los 3 años y medio. Es decir, al fin de los tiempos, tiempo y mitad de un tiempo. Sería al final de los 7 años de Apocalipsis. Porque dice, porque eso es para el tiempo del fin. Esto es para el tiempo del fin, le dice Gabriel a Daniel. Aquí le empieza, en el versículo 26, le empieza a explicar Gabriel a Daniel, le dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Es decir, le está diciendo a Gabriel a Daniel que es para muchos días. Es decir, desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo de nosotros estamos hablando más de 2500 años. ¿Por qué? Porque las otras semanas se iban a cumplir inmediatamente después que se cumplieran las 70 semanas que estaban en Babilonia, iban a regresar otra vez. Entonces, cuando la semana iba a empezar, la primera semana de la semana, la orden por el rey de Artajerjes, el persa, iba a empezar la semana. Pero esta última semana iba a ser para muchos días, es decir, esta semana se iba a apartar especialmente para este tiempo. Por eso le dice: esto es para el tiempo del fin. O sea, no se va a cumplir inmediatamente. Porque si vemos las 69 semanas,
se cumplieron una tras otra, pero este iba a ser para el tiempo del fin, es decir, iba a ser apartada esta última semana para muchos días, le está diciendo Gabriel. Entonces esto no se va a cumplir continuamente hasta llegar a las 70, y vemos que esto se ha cumplido así como lo dijo el arcángel, el príncipe Gabriel. Porque ¿quién iba a poner esta abominación desoladora? Sería el anticristo, ya manifestado, no el espíritu del anticristo, sino que el anticristo manifestado, como lo enseña el apóstol Pablo allá en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que se iba a sentar en el templo, y lo estamos viendo aquí también en el profeta Daniel, como Gabriel se lo enseña a Daniel. En Daniel capítulo 8-9 dice: uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente, hacia la tierra gloriosa, hablando del anticristo. En el 10 dice: y se engrandeció hasta al ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Quiere decir que este anticristo se va a engrandecer sobre todo lo que sea llamado Dios o objeto de culto, aún se va a engrandecer hasta los ángeles, más que los ángeles del cielo, que estos principados. Entonces dice que la estrella echó por tierra, es decir, que él va a ser un príncipe soberbio, este cuerno pequeño que se refiere al anticristo, que es el último imperio que está ya surgiendo en nuestros tiempos. Y dice en el 11, dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado. ¿Y por quién fue quitado el continuo sacrificio? Y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Quién va a quitar el continuo sacrificio? El anticristo. En el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cuál es el lugar de santuario? El altar que se mantenía encendido, donde se hacían los sacrificios continuos. Ese altar estaba encendido día tras día, día y noche. Ese altar no se apagaba. Dice que el anticristo lo echó por tierra cuando quitó el continuo sacrificio. Se dice: y causa de la prevaricación, ya vemos que la prevaricación le fue entregado el ejército, es decir, los levitas, los sacerdotes, dándose cuenta que este no es el Mesías, aún así ellos le entregarán el santuario, lo proclamarán como rey y le entregarán al ejército para ser pisoteado junto con el continuo sacrificio, para que sea derribado del altar donde se hacía el continuo sacrificio. Y echó por tierra, dice, la verdad, y hizo cuanto quiso y prosperó, es decir, Dios le permitió hacer esto. Si usted tiene duda de qué es prevaricación, como ya lo enseñamos, que son sacerdotes sabiendo lo que está sucediendo y aún así lo hicieron, y se convierten en pecadores porque se fueron a la transgresión sabiendo que el que estaba allí era el mismo hijo del demonio. Y está sobre eso la prevaricación, lo podemos encontrar en algunos pasajes bíblicos que están en Levítico 6:2, Levítico 6:26-40, Josué 7:1, Josué 22:20 y 2 de Crónicas 33:19, para que usted vea qué es prevaricación. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. Por otra semana confirmará el pacto, es decir, por una semana va a ser un pacto con las naciones y con Israel, y con todas las naciones confirmará un pacto de paz y seguridad. Lo que yo les dije, China va a gobernar 3 años y medio, entonces China le va a dar toda la autoridad, porque China va a venir a poner también esa paz y prosperidad, pero no lo logra, sino que se lo entrega, empezando el Apocalipsis, al anticristo. Le entrega toda la autoridad que China tiene y se lo entrega al anticristo para que él continúe esa paz y seguridad al mundo entero. Y por eso engaña también a los judíos, porque él empieza a hacer esa paz y todo va bien y prospera, dice la palabra del Señor, porque sabemos que es un espíritu que Dios ha puesto para engañar a aquellos que no creyeron en la verdad.
La semana es los 7 años del Apocalipsis, lo va a confirmar. El pacto con muchos, a la mitad de la semana, aquí les estaba diciendo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Es decir, en los primeros 3 años y medio empieza el continuo sacrificio. Y vamos a ver cuánto tiempo es que hacen el continuo sacrificio los sacerdotes levíticos que están ya preparados. Les permite que hagan el continuo sacrificio, pero a la mitad de la semana, es decir, a la mitad de los 3 años y medio, este anticristo se revela como el hijo de Satanás y por él es quitado el continuo sacrificio. Ya vimos en otros pasajes, dice que a la mitad, aquí no hay duda, a la mitad. Daniel 9:27, después de confirmar el pacto, o sea, ese tiempo al principio del Apocalipsis, a la mitad, cuando llegamos a los 3 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? El continuo sacrificio. Y la ofrenda, porque en el continuo sacrificio también hay ofrenda, o sea, esa es una ofrenda, olor grato a nuestro Señor, en el pacto en el Sinaí. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, es decir, de los pecados que va a hacer en el templo y en Israel, en toda la ciudad, y con los sacerdotes que se dan cuenta y no lo aceptan como digamos, ya no lo aceptan como el Mesías, que se dan cuenta y ya no lo aceptan tal como la bestia que es. Entonces, con esa muchedumbre que las abominaciones que hace, vendrá el desolador. ¿Cómo aquí que vendrá el desolador? Con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, de los pecados que hace el anticristo, vendrá el desolador, si no es que ya está ahí. Esa es la pregunta. ¿Cuál desolador está hablando? Si ya está ahí el anticristo ahí sentado como Dios según él, y tiene al ejército. ¿Quién va a vendrá después con la muchedumbre de las abominaciones? Vendrá el desolador, dice. Aquí es cuando yo les digo que tenemos que irlos al capítulo allá en Ezequiel, hablando sobre de Tiro, que es el anticristo, Aquí tenemos que irnos allá en Ezequiel, cuando el Señor habla sobre el príncipe de Tiro, que el anticristo, el espíritu del anticristo estaba detrás de este príncipe y del rey de Tiro, y dice que allí lo mata porque se hace pasar como Dios y él siendo hombre. Entonces, para esta explicación hay un video que yo he hecho sobre la segunda bestia y cómo es clonado este anticristo. ¿Por qué dice aquí que va a venir el desolador? Porque el anticristo hombre, cuando hace eso, Dios ordena que hombres corpulentos o fuertes de las naciones vienen y los trae para que maten a este incircunciso, para que lo aniquilen. Entonces ahí está la resurrección falsa, y viene el falso profeta y toma la autoridad de la primera bestia y delante de ella, y entonces manda a los moradores que le hagan una imagen. Ya les expliqué que no es que va a ser una imagen como lo hacen los católicos, de madera o de yeso de bronce, sino que va a ser un cuerpo clonado del anticristo ya muerto. Entonces no lo entienden, sino que lo queman, como dice Isaías 14, lo puede leer, que el sepulcro no fue echado como los otros muertos, sino que es echado desde el sepulcro como abominación, como vástago abominable, ahí dice Isaías. Pero el desolador viene y crean ese cuerpo conforme a la imagen del anticristo hombre ya muerto, y no lo dejan ver a la humanidad que lo vea que está muerto, sino que solo lo ven herido, pero muere y la gente no se da cuenta. Pero cuando el falso profeta manda a hacer que clonen al cuerpo a los científicos de la tierra, viene el falso profeta y Dios le permite que sople aliento a este cuerpo, a este clonado del anticristo, y el espíritu verdadero del anticristo, el verdadero espíritu, viene y el falso profeta lo introduce en el cuerpo clonado. Entonces él es el desolador, el verdadero espíritu del anticristo que ocupa el cuerpo clonado del anticristo, y ese se llama el desolador, que viene y sale del abismo. Dice: hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ya no habla del anticristo aquel, sino que está hablando sobre
la imagen del anticristo, que es el desolador, como ya les expliqué, que sería el verdadero espíritu del anticristo que ocupa el cuerpo clonado del anticristo hombre, hasta que derrame sobre él, digamos, la sentencia que tiene el anticristo al final, cuando nuestro Señor Jesucristo viene en la segunda venida. Entonces vamos a seguir en la otra parte, porque ya mucho tiempo, vamos a alargar mucho, no vamos a salir con este tema, el continuo sacrificio, pero estamos viendo aquí que nos está dando tiempos, y que estos tiempos nos está dando referencias cuándo va a ser, y podemos sacar matemáticamente el tiempo para ver a dónde se va a dar. Ya vimos que es a la mitad del Apocalipsis de la semana 70 que el anticristo va a quitar el continuo sacrificio, el anticristo hombre, pero después de eso muere y viene el desolador. Daniel, vamos a quedar ya con Daniel 12:11, ahí vamos a seguir en la segunda, digamos, a la segunda parte sobre este tema, pero ya sería el tercer video, el cuarto video sobre el tema completo. Ahí vamos a ver, vamos a acordar esos 2300 del continuo sacrificio, y que va a entregar el santuario y el ejército, y hasta que sea purificado el santuario. Entonces vamos a ver ahí para que ustedes no tengan ninguna duda sobre esto. Entonces vamos a seguir después en otro video sobre este tema. Bendiciones a todos, chao.